tardes, amigos, ¿cómo están? Encantada y feliz de estar con ustedes una vez más, como todos los miércoles aquí en su programa Diario Salud. Bueno, y el programa está con un contenido bastante cargado de informaciones importantes. Tenemos hoy la visita de la licenciada Emiliana Corona. Ella nos visita de Ángeles de Cuidados en Casa. Es la primera agencia de cuidados para personas dependientes, ya sean tanto envejecientes, personas con algún tipo de dependencia que necesite cuidados de personas expertas en el área de salud. También tenemos la doctora Alexandra Iches, quien nos estará hablando sobre violencia. Y bueno, tenemos ahí todas esas informaciones importantes. Recuerden hacer sus preguntas y la doctora estará contestándole en vivo. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doña Emiliana. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, María. Gracias por invitarme al programa Diario Salud y buenas tardes, noche para todos los televidentes. Así es, qué bueno tenerla por acá con informaciones súper importantes y estamos ansiosos de saber cómo funciona todo con la agencia. Bueno, Ángeles Amigo Cuidado en Casa, tal y como tú lo dijiste, María, Ana, y María es la primera agencia que se dedica a enviar cuidadores a domicilio para personas dependientes. Hoy en día todos estamos muy ocupados y aunque queramos no podemos quedarnos en casa cuidando de una persona con dependencia. Puede ser nuestro padre, puede ser una persona que haya pasado por un proceso postquirúrgico, una persona lamentablemente en etapa terminal, una persona que haya salido que esté politraumatizada, que haya salido de un accidente aparatoso y está de regreso en su casa. Y además tiene que ser una persona que tenga competencia y que tenga todos los conocimientos de lo que implica manejar un paciente que esté en uno de esos estados de dependencia. Ok, tenemos entendido, Emiliana, que es la primera agencia de este tipo. De este tipo de cuidadores. Entonces, queremos saber desde cuándo están ustedes operando. Bueno, tenemos fundado y trabajando en la empresa un año y pico, pero comenzamos este año recién a dar los servicios ya formalmente como la agencia para reclutar el personal que trabaja, que son básicamente auxiliares de enfermería y enfermeras y personas con un perfil buscado por la agencia con una serie de valores que tienen que tener para ser cuidadores que también se forman por la agencia recluta, capacita ese personal, entonces lo pone a disposición de aquellos hogares, que son miles de hogares que tienen la necesidad de contratar una persona que vaya a la casa, que vaya a domicilio a cuidar a una persona dependiente. Pero también nosotros damos servicios de un familiar de cualquier persona dependiente, una persona, por ejemplo, un adulto mayor, necesita realizar una diligencia personal y nadie en la familia puede llevarlo porque trabaja, porque tiene compromiso, pues puede llamar a la agencia y la agencia también le da un servicio de acompañamiento a esa persona para que vaya, por ejemplo, a una cita médica y en la casa no hay quien vaya con el abuelo, con la abuela o con un niño. Nosotros tenemos personal que puede acompañarlo a esa cita médica y también puede ser a una diligencia al banco o a una diligencia, cualquier tipo de diligencia personal y que la persona no puede ir sola. Como yo le digo, ya todos estamos muy ocupados, como cambia el tiempo, cambia la cosa, todo es mediático, así también está la vida. Y entonces estamos más tranquilos y podemos llamar a una agencia y tener un cuidador que usted sabe de dónde viene, que usted sabe que tiene la competencia necesaria para poder dar ese servicio que usted necesita para una persona, por ejemplo, en dependencia. Usted queda más tranquilo y se va a su trabajo, se va a hacer sus labores, sin estar mortificado porque lo va a dejar, por ejemplo, no es que menospreciemos por decir las labores de una doméstica, pero no es lo mismo un personal calificado para atender a una persona en dependencia que una doméstica. Una doméstica no puede atender un paciente en cama porque no sabe que cada 2 horas, por ejemplo, un paciente en cama hay que moverlo para que no se le hagan las úlceras por presión, que tiene que tomar más agua y una serie de condiciones que tiene que tener ese paciente. Y aunque, por ejemplo, usted tenga una buena doméstica de todos los años, de toda la vida, aunque quiera y tenga la mejor intención, no puede hacerlo porque no tiene el conocimiento necesario. Claro, ni la preparación adecuada. Exacto. Ustedes, tienen personas que le brindan servicio a personas que hayan pasado por un proceso de cirugía o de una enfermedad terminal, como usted decía. Entonces, queremos saber si ustedes tienen en su equipo especialistas, si tienen enfermeros, para adaptarse a ese tipo de cuidado que necesita esa persona. Sí, bueno, mira, como yo le explicaba, hay auxiliares de enfermería, hay enfermeras, pero hay
persona que necesariamente no tiene que ser ninguno de los dos, y que se forman, se capacitan para eso. Uno de los valores de nuestra agencia es, por ejemplo, la empatía, la vocación de servicio, el sentimiento de humanidad hacia los demás, la paciencia. Esos son de los valores que tienen que tener las personas que nosotros reclutamos. Nosotros reclutamos a una persona, pasan por todo el proceso de reclutamiento y selección, lo que es exámenes psicométricos, exámenes psicofísicos de salud, porque van a trabajar con personas, pero también los exámenes de lo que tiene que ver con condiciones de no delincuencia. Porque tú vas a enviar una persona a una casa, a una familia, debe ser confiable, a convivir con ellos. Entonces, por lo menos tenemos que tener la seguridad de que no tiene una ficha por ahí, ¿verdad? Claro, que es una persona de fiar. Exactamente. Exacto. Bueno, eso no te garantiza 100% porque tú conoces a la gente de toda la vida, a veces puede pasar por cualquier cosa, pero por lo menos no cuidamos de que esa persona esté depurada, que esté totalmente, que tengamos la certeza que en ese momento por lo menos no tiene una ficha. Entonces, esa es una de las partes de la garantía que tiene el asunto de tú contratar a una persona desde la agencia. Y pasan por todos los procesos que tiene que ser de todo el proceso de reclutamiento y selección que conlleva. ¿Y dónde están ustedes ubicados? Bueno, María, fíjate, esto es un proyecto de emprendimiento y como todos los proyectos de emprendimiento modernos se basan básicamente en plataforma digital para abaratar costos. Nosotros tenemos nuestra página web, angelesamigosrd.com, que ahí tiene todo lo que describe lo que es la agencia, tiene la misión, la visión. Sí, yo estuve observando, tiene toda la información. Pero también tenemos todos los otros, los manejos financieros y el manejo de personal desde una base, una plataforma digital también, donde están todos los cuidadores, con su perfil, con la preparación académica, todo lo que tiene que ver con eso, y desde ahí hay un enlace que la persona puede verlo. Es un proyecto de emprendimiento que establecimos mi hija y yo, producto de una experiencia que yo viví con mi madre. Mi madre era una persona muy dependiente, se cae, como decimos los dominicanos, de los pies, de nuestros pies. Claro, como puede pasar. Ahí mi madre sufre una caída y se rompe la cadera. A partir de ahí, cuando ya ella tuvo regreso a la casa, entonces estábamos con el dilema de qué hacíamos. Ella estaba sola, tenía que manejarla, una persona que supiera los cuidados que se necesitaba. Y cuando fuimos al mercado a buscar, no conseguimos. Tuvimos que contratar una persona del servicio que quería estar ahí y entrenarlo. Porque otra cosa es, cuando una persona es dependiente, de que tiene una caída, que no puede, su sistema motriz está afectado, sus casas hay que acondicionarlas de acuerdo a la necesidad del paciente. Y la mayoría de las personas no lo saben. Tú tienes que ponerle más luces, ponerle barras, recoger muebles. Hay una serie de condiciones que necesita la persona que los familiares no lo saben y que muchas veces producto de no saberlo, de la ignorancia, hacen que el paciente resbale, se pueda caer y entonces se pone peor. No, claro, y hasta se sienta más incómodo porque necesita más ayuda, que quizá con una barra lo puede solucionar, necesita ya de otra persona para la movilidad y eso también influye en su estado de ánimo. Sí, otro de los beneficios de cuidadores a domicilio es que tú no tienes que desarraigar tu pariente del seno familiar, del entorno familiar, porque muchas veces producto de no saber qué hacer, el pariente te lo llevan a un hogar de ancianos, un home, una cosa de esa, y entonces lo desarraigan, porque la persona se siente impotente, no sabe cómo soluciono. Ahora no, con los cuidadores a domicilio, el paciente se queda en su entorno, si es el caso de un adulto mayor, y se queda dentro del seno de la familia. No, pero genial, realmente están súper importantes estas informaciones. Muchísimas gracias por habernos visitado. Ya saben que su website es angelesamigos.com. angelesamigosrd.com. rd.com. Y un número para contactarlo, llamarlos. Sí, el 809-566-9350 y el 809-669-9788. Así es, amigos. Para más información visiten su website. Como les dije, estuve en él y está bastante completo. Ya para cualquier pregunta y cualquier información extra pueden llamar a la señora Emiliana y con gusto les estará atendiendo. Bueno, y ya tenemos por acá también a la doctora Iches, quien está con nosotros y nos va a hablar sobre violencia en general, un tema bastante importante con toda la ola de... bastante actual. Sí, bastante actual y que nunca pasa de moda por los constantes hechos que vemos diariamente sobre todas esas informaciones.
¿sí? Sí, es un tema que se está viendo pues desde la historia y a la actualidad y lamentablemente nunca pasa. Ojalá que sí pasara y pues hay muchas iniciativas para por lo menos contrarrestarla e informar a las personas porque a veces somos objeto de violencia pero ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera sabemos, así es. Entonces la doctora viene a darnos luz en esas situaciones y a dar recomendaciones. Así que bueno, ya por aquí está la doctora, está llegando al set. recuerden hacer sus preguntas vía las redes y la doctora estará en vivo contestándolas. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estás, Bienvenida. Un placer Igual. tenerla por acá, una persona sumamente ocupada y dedicada a su, Sí. a su profesión y realmente nos honra tenerla por acá en el programa. Muchísimas gracias por la invitación y saben que fuera de lo que son los compromisos laborales, el simple hecho de hablar de este tema Claro. no solo me empujó, sino que es un compromiso social de cada uno de los que hacemos salud mental Claro. y de los que tratamos de orientar un poquito a nuestra población, aclararle todos los conceptos con relación a lo que es violencia. Así es. Tras bastidores estábamos hablando y cuando decíamos que hay más tipos de violencia que lo que uno cree, Claro. cualquiera se asombraría y sin darnos cuenta caemos en esta situación. Así es. Bueno, yo creo que para iniciar, una de las definiciones más importantes que sobre el tema es ¿cómo definimos qué es violencia? Es bastante interesante porque la mayoría de nuestra población entiende que violencia es agresividad. Así es. Exacto. Entonces, la violencia es una entidad totalmente diferente, es un constructo social en donde hay una intencionalidad de un dominio sobre el individuo o la generalidad en cuestión. Digo el individuo y la generalidad porque hay algunos tipos de violencia que son colectivas. Aquí la persona quien la ejerce pretende tener el dominio, el control y el subyugamiento de su victimario. Entonces, y es un acto, es un constructo, es una entidad totalmente social. Sin embargo, la agresividad es una respuesta a algo que en determinado momento nosotros inclusive le llamamos mecanismos de supervivencia frente a algo de lo cual tú entiendes que te debes de proteger. La agresividad es algo totalmente diferente y de hecho es espontánea. Sin embargo, la violencia es intencional, dirigida y selectiva. Ok. Entonces ya más o menos vamos O entendiendo. sea que todo Claro. individuo violento sabe que es violento. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y todos los violentos son agresivos, pero no todos los agresivos Son violentos. Wow. Sí, porque en un momento, por ejemplo, en una situación dada, yo puedo ser agresiva por un impulso Es de que, la misma claro, situación, por algo de la misma situación. Exactamente, la agresividad es una respuesta a tu sistema de supervivencia y de protección frente a algo. Aunque claro está, la agresividad, dependiendo de lo que tú te estás defendiendo, es la reactividad. O sea, Claro. pero nadie es agresivo porque es agresivo. Exacto. Siempre hay un móvil Sí. y es de protección. Ahora bien, la violencia, como le expliqué, hay muchísimos tipos. Que ahora los vamos a definir. Sí. Que son muchos. Son muchos y hay 13 muy comunes. El más común, el que nuestra población más maneja, y lo escucho a diario, solamente son dos, que es lo que la mayoría de personas conocen, que es la violencia física Claro. Exacto. y la Lo violencia igual. emocional o psicológica. Sin embargo, emocional es una, psicológica es otra. La Ok. física es una, pero hay violencia cultural, hay violencia verbal, hay violencia económica, hay violencia espiritual, hay violencia por negligencia. ¿Cómo? Cuando un médico es negligente con su deber de acción de proteger la vida de un paciente, tú estás siendo violento. O sea, la negligencia es un acto de violencia, lo único que no es activa. No Ok. es activa, pero el tú no ejecutar la acción que debes de hacer en el momento provoca y desencadena una serie de repercusiones que van en detrimento del individuo que necesita esa atención. Claro, de su bienestar. Claro. Un ejemplo, la violencia cultural, y tú dirás, Ana me preguntará, doctora, pero explíqueme. Sí, está realmente. complejo ese. Dependiendo de
la cultura de cada región o de cada país, hay actos que son considerados violentos en una sí y en otra no. Un ejemplo, la mutilación genital que se hace frecuentemente en África. Eso es un tipo de violencia cultural, pero la acción de esa mutilación la convierte también en una violencia física. La violencia religiosa. Yo diría que está agresiva en el caso de la mutilación. Totalmente. La violencia religiosa, cuando en este caso los líderes intentan subyugar a todos sus feligreses con las creencias propias y dirigidas. Eso es un tipo de violencia. Okay. Lo único que las personas, los feligreses, o sea, los seguidores, no manifiestan una rebeldía o un desacuerdo porque entienden que todo en ese momento está bajo la misticidad de lo religioso. Okay. Pero hay subyugamiento y violencia religiosa. Hay una que ustedes se van a asombrar. No, ya estamos asombradas. Ya estamos asombradas, de hecho. La religiosa, o sea, ya La yo estoy asustada. corrupción y la explotación son dos tipos de violencia. La corrupción es una violencia generalizada contra, en este caso, un ejemplo, un pueblo. Exacto. Hay violencia política, que está muy de moda ahora. O sea, está de moda el tema político, no la violencia política. Ahora bien, cuando tú haces un análisis social, te das cuenta que definitivamente, directa o indirectamente, en algún momento, casi siempre de nuestras vidas, uno ha sido víctima de violencia. Cuando ya, claro, tenemos el conocimiento amplio. Entonces, está la violencia económica, cuando tú estás casada con tu pareja y tu pareja, sabiendo cuáles son, en este caso, las necesidades para el desempeño y funcionabilidad en común. No resuelve. Y no resuelve, no, o condiciona el resolver a algo que te solicite. Si tú no haces tal cosa, olvídate del depósito a final de mes. Yo tenía entendido que eso era manipulación, yo creía que era eso. No, porque la manipulación, se ve como manipulación o chantaje el acto verbal. Exacto, chantaje. Pero lo que él está haciendo es un tipo de violencia. Porque él sabe que en el momento que tú no tengas ese efectivo, tú ahí entonces, vas a ceder a su requerimiento. Y ahí entonces entra a la otra parte, que es el famoso círculo de la violencia. O sea, la violencia se da bajo una estructura, porque para que haya un acto violento, se necesita a un violento, pero a uno que se deje violentar. Claro. O sea, no se da solo. Y siempre este individuo, o sea, el protagonista, sea femenino o masculino. Porque otra cosa también es que cuando se habla, un ejemplo de violencia de género, claro, inmediatamente en la mente de todas las personas se traduce en violencia femenina. Claro. Pero la violencia de género es aplicada tanto a las mujeres como a los hombres. Claro, los hombres también son víctimas en ocasiones. Totalmente. Y dependiendo de la etapa de la vida en la que estés, pues entonces se clasifica en violencia infantil o en violencia de la adultez. O sea que es bastante complejo. Wow, sí. Bastante complejo. Pero cuando estábamos hablando de lo que es el círculo de la violencia, es que al principio se deben de dar una serie de factores que el individuo o la individua identifique para saber de verdad que puede ser violento. Nadie es violento de manera espontánea. Cuando hay un trasfondo. Totalmente. Porque es que la violencia es selectiva, intencionada, porque se busca un fin. Exacto, premeditada. Totalmente. O sea, nadie nace violento. Eso es algo que es un constructo social. Y de hecho, para nosotros los que somos estudiosos del comportamiento y de la conducta, claro, analizamos una serie de factores que se tienen que dar para que de verdad tengamos como resultado una persona violenta. Pero acordémonos que yo especifiqué que no significa que sea agresivo. Exacto. Que son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Entonces, por ser un constructo social, fuera de lo que son los patrones personales, se necesitan unos factores sociales para que se dé. Por ejemplo, ¿cómo una persona decide, yo ahora voy a decir ser violenta con algo, ya sea para conseguir algo que quiero
en el caso, por ejemplo, de violencia, el ejemplo que usted ponía de, si tú me das esto a fin de mes, yo económica, exacto. O sea, todo es detrás, o sea, en el fondo hay un chantaje, hay un beneficio para la persona. Lo que pasa es que él o la que es violenta siempre busca una ganancia. Ok. Siempre busca una ganancia, primaria o secundaria. Primaria es aquella que es directa, que lo impacta, y secundaria aquella que se ve mediada por el entorno, pero que al final es ganancia para mí como quiera. Oye, pero hay que ser... O al menos cree tener una ganancia. No, es que en realidad... No, realmente puede que sí que la tenga. Sí, es que sí, porque si no, entonces no tuviera ningún fin para él. Claro. No tuviera ningún fin. Y precisamente el tema de la violencia, ahí está la violencia social, está la violencia acústica. Todos nosotros somos víctimas de la violencia acústica cuando escuchamos toda esta música, toda esta revolución, sí, en donde el contenido es ofensivo. ¿Qué tú piensas que está pasando? O sea, te están agrediendo. Claro. Aunque en ese momento el que está cantando no se la dirigió a Ana, pero claro, el hecho de que el contenido sea de tu género, claro, ya te está violentando. Eso así mismo es. Yo digo, bueno, cada día yo digo, o sea, a veces somos partícipes de eso, o sea, somos víctimas, pero también formamos parte de eso, porque creemos que algo, o sea, que parte de la modernidad, que está bien, pero están ofendiéndote, porque si eres una mujer y están hablando mal de la mujer, pues yo soy mujer. Claro. Entonces es una ofensa general. Lo que pasa es que para tú defenderte de eso, que en determinado momento puedes considerar violento, tú debes de venir con un constructo emocional muy bien definido, claro, de tú identificar qué es violento. Porque un ejemplo, la mayoría de nuestra población no ve ese tipo de música como una violencia, al contrario, la disfruta. Sí, yo hay géneros musicales que he optado por no voy pasando en mi auto o mi carro el radio y no lo escucho. Si tengo que oírlo ya porque estoy en un sitio o algo, claro, pero hay géneros que son muy ofensivos, entonces realmente no. Y que de hecho se han hecho ya trabajos y hemos tenido debates en donde aclaramos de una manera muy específica el impacto de la música y claro, de la música violenta sobre las acciones del individuo. Sí, porque todo realmente influye en nuestro medio ambiente, influye en nuestro comportamiento. Un tipo de violencia que toca mucho o que ha tocado en los últimos años mucho a nuestra sociedad es el tema de los feminicidios, un ejemplo. Claro. Pero ¿qué ocurre? Cuando ocurre esto y se tiene la oportunidad de abordar a algún especialista en la salud mental o alguno, tenemos la oportunidad de abordar al individuo que ejecutó dicha acción, dicho delito, tú cuando averiguas lo anterior a esa acción, te das cuenta que está lleno de acciones, de gestos y de contenido violento. Tú puedes encontrar relatos que antes pues estuvieron en un bar, estuvieron incitados por un tipo de música específica. Sí, los efectos del alcohol. Una cantidad de letras que impactan directamente la emoción y la moralidad del individuo, y es donde empieza a sentir esa furia e ira, y muchísimas veces es lo que hace que de manera abrupta salga tras su presa. Okay, o sea que haciendo una recopilación ya vimos que las personas violentas es algo premeditado, que siempre buscan un fin, que violencia no es lo mismo que agresividad. Entonces, partiendo de ese punto, ¿cómo reconozco cuando estoy con una persona violenta? No, eso es que me está chantajeando, o no, eso realmente es violencia, tengo que prestarle atención. Lo primero que tenemos que hacer es nunca asumir algo que desde el inicio te parezca que te está violentando como un chiste. Claro. Por jocoso que se traduzca en ese momento el acto. Un ejemplo, lo que es denominado en estos tiempos el bullying. El bullying siempre ha existido. Claro. Lo único es que según hemos evolucionado socialmente, se le ha puesto nombre determinado.
pero ¿qué niño en algún momento de su vida escolar no sufrió el acoso? Claro. No, que ha cambiado mucho porque antes uno iba a la casa y le decía que le hicieron bullying y le daban una pela. Ahora van al psicólogo, llaman a un especialista. No, o en su defecto cualquiera de tus padres te tomaba y te decía, mañana usted le va a hacer a su amiguito tal cosa. O sea, te mandaban a que tú le respondieras de la misma forma. Exacto. Y ahí se acababa. O los padres iban donde el otro, Sí. los padres del otro amiguito, mire, su hijo tal cosa, bueno, hagan la paz. Había ya. medios para resolver esos conflictos. Claro. Ahora, inclusive, nosotros viendo la ocupación que muchos padres tienen, a veces esa comunicación de lo que está pasando no se da. Y es por eso obvio que entonces ya llega a un escalón muchísimo mayor. Pero definitivamente nada que el individuo entienda que está perdiendo sus derechos, que está perdiendo su identidad y que está perdiendo su por decirlo así, su libertad. Todo eso son pequeñas señales que te dice a ti, que te van mostrando que tú estás siendo violentada. Tú puedes ser violentada desde una relación previa al matrimonio. Tú puedes venir siendo víctima de violencia desde el noviazgo. Mira, Claro. tú no te vas a cortar el pelo, tú no vas a hablar con fulanita. No vas a salir, no no vas vas a a salir. Yo no vengo este fin de semana, así que tú no vas para ningún lado. O sea, cuando ya empieza a limitarte, O sea, ya eso es violencia. ya totalmente. Y claro peor que sí. aún, que eso se puede confundir con amor, con protección. Sí. Sí, de hecho hay gente que así lo traduce. Sí, claro, claro. Mi novio me quiere tanto que a él no le gusta que yo salga cuando él no está o que no está conmigo. Sin embargo, eso no es sano. Pues muy celoso, Claro. me quiere mucho porque me cela O no mucho. quiere que vaya al salón Claro. y así. Que esté bonita, que los Claro. otros me miren, ¿no? Claro, el celo, o sea, la celotipia, es uno de los principales síntomas de la violencia. Wow. La exclusividad, el marginar a esa persona o a ese grupo de personas. Hace algunos meses salió a relucir en los Estados Unidos unos padres que tenían 13 hijos. Esos 13 hijos habían sido criados en lo que es por decirlo así, la rigurosidad de una creencia religiosa y eran niños sí. que no tenían comunicación con el exterior. ¿Qué tú piensas que pasaba en esa casa? O sea, Había violencia. había violencia, había violencia. La violencia no es solamente un golpe, una agresividad física. Entonces, esos niños fueron totalmente violentados durante toda su vida. Me imagino que cuando empiecen su programa de terapia y todos sus esquemas, van luego a salir muchísimas cosas, pero realmente es bastante álgido. El círculo de la violencia se da con ese preámbulo que se le denomina periodo de tensión, que es donde el individuo empieza a expresar y a limitar a su víctima. Okay. En tono de advertencia. Mira, ya yo te dije, o sea, son palabras, ya yo te Son dije. palabras específicas. No me hagas hablar. ¿Te diste cuenta? O sea, ese es el periodo de tensión. El periodo de ejecución, que es donde ya el individuo expresa su ira y el tipo de violencia a ejecutar. Entonces ahí viene la limitación económica, los golpes físicos, el chantaje emocional, el abuso psicológico, porque el abuso psicológico que entra dentro del grupo de violencia psicológica no es igual que la violencia emocional. Okay. La violencia psicológica es aquella estructura que yo desarrollo para que con lo que yo verbalizo tú te veas afectada. Y la violencia emocional es aquella en donde yo sumerjo el sentimiento que tú puedas sentir para mí y lo utilizo como herramienta para subyugarte. Okay. Me explico. La violencia psicológica, trato de lesionar mucho tu autoestima. Tú no sirves para nada. Tú sí estás fea. De no creer en lo que uno quiere hacer, en lo que uno quiere ser. Totalmente. Ah, tú con tus cosas. Y la emocional es, yo estoy contigo porque a mí me da la gana. Tú sabes que yo a ti tú no te amo. O sea, toca aquella fibra emocional.
tú deberías de prestarme más atención, de darme más tiempo. Entonces ahí viene donde ya emocionalmente esa persona se siente muy pequeñita, entonces empieza la sumisión. Y luego el periodo de luna de miel, que es donde el individuo o la individua al otro día dice estar arrepentido de todo lo que hizo el día anterior y que me perdone. Okay. Obvio, como esta persona está emocionalmente pequeña, trata en ese momento de justificar todo lo que hizo. Ay, él me habló así. Yo no porque él trabaja demasiado. Él trabaja demasiado. Tiene mucho estrés. Sí. Vino mucho estrés. Cuando él llegó, yo no le puse su comida. Es cierto, él me Lo esperé en rolo. Yo de verdad, es más, y se autoculpa. Claro. Es más, yo tengo hasta algo de culpa de que él me haya hablado así. Pero eso no dura mucho. Claro. Entonces, después del periodo de luna de miel, vuelve otra vez el periodo. Cíclico. Es cíclico totalmente. Y cuando tú me preguntaste que cómo identificarla, cuando tú ves que se genera una situación conflictiva dentro de lo que es cualquier tipo de relación interpersonal que tú tengas, y de esa situación salgan aristas que te provoquen disconfort, empieza a observar que algún tipo de violencia debe de haber. Claro. Algún tipo de violencia. Las violencias pueden ser individuales, interpersonales, colectivas. Sí, porque puede haber un individuo ejerciendo violencia sobre una grupo, persona, sobre un grupo, sobre la familia, ¿no? Violencia laboral. Claro. Hay mucha violencia laboral. De eso vamos a hablar ahora. Bueno, me hicieron seña de que tenemos redes, vamos a contestar estas preguntas. Dice, ¿la violencia puede ser un desbalance químico en el cuerpo? La violencia no, la agresividad sí. Acordémonos que la violencia es un constructo social en donde intervienen todos los parámetros sociales que se han mantenido durante el desarrollo del individuo. Ahora bien, la agresividad, al ser una respuesta espontánea, sí tiene desbalance bioquímico. De hecho, en las personas agresivas, nosotros podemos medir algunas sustancias que dan totalmente diferente al otro momento en donde el paciente no está o la persona no está agresiva. Okay. Mira qué interesante. Dice Stephanie Altagracia Rosario, buenas tardes. Así que saludos, Stephanie. Excelente programa, gracias. Esos son sus fans, doctora. Siguiéndola. Muy bueno, ahí están, las fans de la doctora. Bueno, háblenos entonces un poco también de la violencia laboral. Sí. Háblenos de eso. En un lugar en donde haya más de 2 personas compartiendo un cubículo, hay violencia. Lo que nunca debe, no debe haber violencia ni agresividad. No, hay violencia, lo que no hay es agresividad. Exacto. Acordémonos. La diferencia, Sí, pero la violencia se puede dar inclusive hasta porque tu compañera sepa que tú necesitas un material y de manera planificada esconda el material. Y eso, estoy poniendo un ejemplo que es común. ¿En serio? Que se ve como algo que se ve como algo tan sencillo, pero eso es un tipo de violencia. Claro. Ahora bien, ¿a cuál tipo de violencia laboral se está acostumbrada? Aquella en donde inflige la violencia verbal. Un superior que trata de manera despectiva a sus empleados, un jefe, exactamente, un jefe que trata de subestimar la capacidad de uno, que lo avergüenza públicamente, que no valora lo que es quizá algún desempeño. Ese es un tipo de violencia. Y obvio que no los mencionamos ahorita dentro del grupo, lo de la violencia sexual está súper y bastante claro. Una pregunta para ustedes, ya que esto es tan interactivo. ¿Qué ustedes creen de los piropos? Bueno, yo le estaba a punto de hablar de eso porque hay piropos ofensivos. De iniciar el programa hablábamos de que a veces
se entiende que un piropo es algo bonito, que están resaltando alguna cualidad, sobre todo de la mujer. Sin embargo, vemos que estas frases cambian mucho de tono, de palabras. Y de contexto, y que tienen un contexto sexual que muchas veces es muy fuerte. Entonces, ¿eso es piropo o eso es una expresión violenta? Violencia. Desde que algo toca tu integridad, se convierte en una situación violenta. Inclusive, hasta alguien que te dé un abrazo y tú te sientas incómodo. Claro. Es un contacto violento. Así es. Entonces, los piropos, fuera de ser un halago, dependiendo del contenido, se convierte en una expresión verbal violenta dirigida, pero no solamente una violencia acústica, sino también que por el contenido se convierte en un tipo de violencia o acoso sexual. Así es. Sí, yo he visto varones que le dicen piropo a niñas, realmente con un contenido sexual, que eso, obviamente. Sí. Y no solo a niñas, sino cualquier tipo de mujer, o sea, cualquier mujer es realmente fuera de, de contexto. O sea, en la calle hay muchísimos tipos de violencia, porque una persona puede estar caminando y le dice algo, o sea, yo puedo estar transitando en la vía pública y una persona me dice algo, y si yo no hago que él vea que logró lo que quería, pues me insulta. Y eso pasa a cada rato. Entonces, lo que al inicio empieza, entre comillas, como un tipo de violencia sutil, cuando el que te está violentando ve que de una u otra manera tú identificaste eso y le diste manifestación de tu desagrado, entonces se vuelve más directa la violencia. Claro. Y hablando así en el tema, hay violencia entonces vial también. Claro. Porque es que, por ejemplo, una persona mayor, que no tiene los mismos reflejos, dura un segundo más cuando cambia un semáforo, y la cantidad de cosas que le dicen. Totalmente. Vamos a poner un ejemplo que ocurre en nuestra metrópolis 100 veces al día. Todos los percances de agresividad vial que se ven vienen precedidos de un acto violento. Me explico. Cuando nosotras vamos en nuestro vehículo, ¿verdad que sí? Y por decirlo, un guagüero le da tres manadas o doctora, le da un golpe yo creo que ahí vehículo. Yo me he puesto medio agresiva. Entonces, ves, ese es un acto violento que te hace tener una respuesta agresiva. Totalmente. Claro, porque es un susto y en el momento le dice cualquier cosa. Es como una cosa que no lo puedo ni describir. Y de hecho, posterior a ese acto violento, se desarrolla de manera espontánea una respuesta agresiva y es la que da como resultado las tragedias. Así es. Entonces, debemos de empezar identificándolo. ¿Qué tú debes hacer frente a un acto violento? Lo primero es que las personas, también hay animales, los animales también son víctimas de violencia. Claro. Cuando tú te vas de fin de semana y tú dejas un perrito en tu casa y tú no dejas a nadie que te lo vaya a ver, es violencia. Lo único que tú lo vas a traducir, se me olvidó dejarle la comida al perro. Eso es. Eso es crueldad. Eso es crueldad. Entonces, si te fijas, dependiendo a quien se le ejecute el acto, toma un nombre diferente. Claro. Cuando el acto violento es de humanos a animales, se llama crueldad. Pero es el mismo acto violento. Es el mismo acto violento, claro. Lo único que no podemos utilizar técnicamente en el lenguaje que yo soy violento con un perro, porque van a decir, ¿cómo el perro se va a defender de ti? Claro, no, y el perro no habla, nunca se va a enterar nadie. Todo queda ahí, pero lo van a traducir en crueldad. Sin embargo, ¿qué tú haces? Inmediatamente, una de las cosas que nosotros tratamos de súper repetir muchísimas veces es que lo primero que tú debes de hacer, posterior a que identificas que estás siendo víctima de violencia, es empezar a ver con cuáles herramientas tú cuentas para tú salir de esa violencia.
A veces las respuestas abruptas lo que hacen es darte un resultado no adecuado, no favorable, por el hecho de que a veces el individuo, y no con esto estoy diciendo que tiene que esperar tiempo, pero a veces el individuo que está siendo víctima de violencia no tiene las condiciones para poder ejecutar una ida o confrontar a su agresor. Entonces, tú corres ahí un doble riesgo. ¿De qué? De que inclusive te hagan sentir que tú eres el que está percibiendo cosas equivocadas. Okay. Y por eso muchas personas son víctimas reales de violencia y ni siquiera la perciben, no se dan cuenta. Porque desde que empiezan a sospecharla y su agresor se da cuenta, le hace creer todo lo contrario. O sea, en la casa, si pusiéramos el ejemplo de una pareja, desde que la esposa le dice, pero tú ¿cómo que te estás pasando? Yo noto como que tú no, como que esto no es. Esas son ideas tuyas. Deja eso, esas son cosas tuyas. Definitivamente, hoy no ha sido mi mejor día. Empieza a poner excusa para que quede bajo una cortina esas acciones que ya tú estás identificando como no agradables. Wow. Entonces, así mismo yo he visto parejas, o sea, que le dicen a su pareja, no, tú estás loca, y se lo repiten constantemente. Sí. Y eso es una forma de violencia también, claro. Claro que sí, claro que no sí. nada más decirte, tal cosa, no, sino eso es una forma sutil, vamos a decirle. Inclusive, nuestra sociedad, y dependiendo del nivel educacional que tenga, los que están siendo víctimas de violencia dicen, pero yo prefiero mejor que me dé un golpe y no que me diga... sí, esa frase es muy común, sí, es que no me insulte o me diga esas palabras. Yo prefiero mejor que me dé un golpe, pero que no empiece a ofenderme. Pero entonces tú estás siendo víctima de doble violencia, la verbal, y tú misma estás solicitando que tengan una física. Y eso también estás aceptando, o sea, tu autoestima está baja y estás aceptando la violencia. Sí, claro. Totalmente, claro. Y vamos a decir, atrayéndola, porque la está... Sí. ¿Qué es? Por ser un resultado social, y hay una aclaración que quiero hacer. Socialmente se ha vendido la idea que mientras más bajo es el nivel socioeconómico, se es más violento. No es así. No. La violencia indistintamente toca todas las esferas sociales, inclusive, que es una frase muy mía, siempre digo que dependiendo tu nivel es la expresividad de tu violencia. Así es. Porque se asocia mucho la desventaja de las personas que no tienen recursos, porque obvio se ven un poquito socialmente más presionadas por la parte económica, la demanda, la parte laboral. Tienen ya muchos factores. Tienen muchos factores predisponentes. Ahora bien, los de diferentes clases también lo tienen. Tienen sus estresores acorde a su condición social. A su condición social, claro. Así es. Entonces no es que es menos. Ahora bien, ¿ustedes sabían que 2 de cada 5 hombres han sido violentados? No sabía ese dato. No. ¿Ustedes sabían que 3 de cada 5 hombres han recibido algún tipo de abuso físico durante su niñez y adolescencia? Suena descabellado, pero son estadísticas. Claro. Para el 2012, la Organización Mundial de la Salud publicó que había casi 500,000 de muertes directas por violencia, por algún tipo de violencia. Por algún tipo de violencia. Entonces es mucho, estamos hablando de 500,000 de personas. Así es, bueno. Mucho. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa más, porque me están haciendo ya ceñitas. Es extenso. Es extenso. Sí, es extenso. Doctora, un mensaje para aquellas personas que están siendo víctimas de cualquier tipo de violencia. Denúncienla, háblenla, exprésenla, no tengan miedo y comuníquensela a sus familiares. Si de repente necesitan sentir ese apoyo, ese respaldo para poder seguir tomando las decisiones que van. Gracias a Dios nuestro sistema judicial y nuestra sociedad está cambiando muchísimo con relación al tema de las denuncias, más que nada cuando ya son violencias que sobrepasan todo
toda violencia sobrepasa los niveles, pero hay algunas en donde ya se involucra de manera directa el entorno familiar. Y bueno, por nuestras instituciones se está teniendo el respaldo que hasta ahora podemos tener. Pero se necesita más y la población se tiene que educar, aprender y saber que todo individuo es un ente independiente con todos los derechos habidos y por haber. Así es. Y para contactarla, doctora, ¿dónde podemos contactarla? Bueno, todo el que quiera ir a una consulta de salud mental, que no necesariamente tiene que ser un paciente psiquiátrico per se, estamos en la Clínica Gómez Patiño, en horario, durante toda la semana. Mi número de contacto es el 809-856-5204 y 809-682-6223. Estoy en Corazones Unidos también. Ok, ahí en pantalla también tenemos el website de la doctora y sus redes sociales, que también pueden contactarle por ahí a los interesados. Bueno, doctora, realmente pudiéramos estar 3 horas aquí hablando felices de todos los tipos de violencia. No quise tocar el tipo de violencia alimentaria porque ese es otro tema. ¡Ay, Dios mío! Bueno, otro programa. Tenemos que hacer otro programa, sí, porque realmente ya me están avisando. Bueno, gracias por estar acá y haber compartido este tema tan interesante. Ya tendremos oportunidad en otra ocasión de invitarla y con cualquier otro tema que yo sé que son de bastante interés para las personas. Bueno, estamos a su orden, ahí está la doctora, también su contacto. Cualquier cosa también pueden contactarnos y le damos también los datos de la doctora en caso de que no lo hayan podido tomar o lo que sea. Pasen buenas tardes y recuerden seguirnos, Diario Salud 2, en nuestras redes sociales. También pueden suscribirse a nuestro boletín y recibir noticias de interés del sector salud de lunes a viernes. Y bueno, bye bye, gracias. Gracias por la sintonía. Bye bye. Bye bye.